el teórico de hoy. Buenas tardes. Este es un nuevo teórico correspondiente al módulo de Patología y Diagnóstico 3. Específicamente en esta oportunidad abordaremos el tema de cáncer bucal. Al abordar este tema se plantean algunas situaciones conceptuales debido a la forma como está expuesta en la literatura. Ustedes van a encontrar que existen algunos errores conceptuales y unas aplicaciones de esos conceptos que no se ajustan a la terminología. Por ejemplo, van a encontrar el término tumor, y el término tumor no hace alusión a un crecimiento proliferativo de células de modo descontrolado. El tumor es simplemente un aumento de tamaño. Por lo tanto, no es específico. También en la literatura ustedes van a encontrar otras denominaciones que están muy difundidas, por supuesto, e inclusive con esas terminologías se presentan en la bibliografía. Por ejemplo, tumor maligno. Al tener esa conjunción de palabras, ustedes saben de que ya es un proceso que puede afectar la vida del paciente. Pero se sigue utilizando el término tumor. Y el tumor no es otra cosa que un aumento de tamaño de una parte del cuerpo. Luego viene ya otra concepción de cáncer. Cuando hablamos de cáncer, ya las personas, ya sean aquellos que forman parte de la comunidad científica o bien las personas que forman parte de la población, eh, entiende que cuando se habla de cáncer se está hablando de un proceso maligno y que puede comprometer la vida. Pues bien, hagamos un poco de historia y podemos decir que la palabra cáncer eh, se emplea para referir a un grupo de enfermedades con amplia diversidad histopatológica que comparten como característica común una proliferación anormal y descontrolada de células que invaden los tejidos y órganos próximos o distantes y que no son, si no son tratadas a tiempo, ocasionan la muerte de los individuos en cuyo seno se desarrollan. El primero en hablar de cáncer fue casualmente Hipócrates, y probablemente dicho término deriva del latín cangrejo, ya que el tumor se adhiere a todo lo que toma con la misma obstinación que lo hace el animal. El término carcinoma hace referencia al cáncer derivado de las células epiteliales, y en el 90% de estos son de origen epitelial, son los cánceres. Hablamos de neoplasia cuando se produce una proliferación incontrolada de células somáticas producto de un cambio irreversible de las mismas. El exceso de tejido persistente, persiste, perdón, aunque el estímulo se haya eliminado. Entonces acá viene que tenemos que rescatar que entendemos por cáncer a una proliferación anormal y descontrolada de células que invaden tejidos y órganos próximos o distantes. Esa proliferación celular lleva a la formación de un tejido nuevo. Por eso es que el término correcto es neoplasia, es decir, algo que se forma por primera vez o que se forma como una estructura nueva que antes no existía. Entonces el término neoplasia se ajusta mucho más a los términos científicos que al vulgo que manejan las personas. Las neoplasias, es decir, todo aquel crecimiento, toda aquella proliferación anormal y descontrolada de células, pueden ser benignas si son estas, si tienen la característica de ser localizadas y al mismo tiempo de no invadir a los tejidos adyacentes, y por supuesto tampoco de diseminarse por el resto del cuerpo. O bien pueden ser catalogadas como malignas si invaden, destruyen los tejidos y son capaces de diseminarse. Pues bien, fíjense que hasta ahora tenemos varios términos a utilizar. Tumor, que es el que está difundido, pero aclaramos de que es un término
no específico, simplemente hace referencia a un aumento de tamaño. Tumor maligno, ya va más encaminado. Habla de un proceso que puede comprometer o no la vida del paciente, que puede llevar a un estado de morbilidad o un estado de mortalidad. Después ya hablamos de cáncer. Cuando se habla de cáncer, es obviamente que nos estamos refiriendo a una serie de procesos patológicos en el cual el 90% de ellos se originan en piel. De ahí la denominación, de acuerdo a como lo mencionaba Hipócrates, ¿sí? Que tenía la forma o el aspecto de un cangrejo y la misma actitud que la de un cangrejo. Y por último, incluimos la palabra neoplasia, que es la más acertada, que se refiere a la nueva formación de un tejido a partir de una célula que ha dejado de responder a los lineamientos normales de todo tejido, la cual, por un estímulo, ha modificado su condición inicial y luego comienza a suceder una mitosis descontrolada. Y de acuerdo a las características de ese tejido nuevo que se vaya formando, estos pueden ser neoplasias benignas y neoplasias malignas. Así tenemos que la denominación correcta para el tema que trataremos hoy es el término de neoplasias malignas. Neoplasia, que puede ser derivado del tejido epitelial o embriológicamente del ectodermo, o bien del colectivo, que no es otra cosa que el mesodermo embriológico. Entonces tenemos que esa neoplasia puede ser benigna o maligna. Cuando hablamos de neoplasias benignas, se le debe sumar el sufijo oma. Entonces, al sumar ese sufijo al tejido que lo dio origen, si este es hueso, por ejemplo, entonces podemos decir que se trata de un osteoma. O si es el sistema linfático, sería en ese caso un linfoma. O si es cartílago, en ese caso estamos en presencia de un condroma. Es decir, estamos en presencia de una neoplasia benigna. Cuando la neoplasia tiene características de malignidad, y las características de malignidad son dos esencialmente, que es la infiltración en los tejidos vecinos y la metástasis, en esos casos el sufijo que se utiliza es el sufijo de sarcoma. Entonces, si tenemos que hay una proliferación de un tejido maligno que se originó a partir del hueso, este se llamará osteosarcoma. O si es a partir del sistema linfático, se llamará linfosarcoma. Y si es a partir del tejido cartilaginoso, será condrosarcoma, etcétera, etcétera. Y por último, llegamos a la palabra carcinoma, que carcinoma, si bien es cierto, un término que está difundido, pero básicamente el carcinoma se refiere a las neoplasias malignas de origen epitelial. ¿Se entendió hasta allí, por favor? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Bueno, luego vienen las características de diferenciación entre las neoplasias benignas y malignas, o también, como lo van a encontrar en la literatura, tumores benignos y malignos. ¿Cuáles son las características? Y estas características las vamos a describir de acuerdo a la imagen que ustedes están viendo en sentido vertical y transverso. Entonces arrancaremos con las de tumores benignos, que estas dice que son de crecimiento lento y expansivo, a diferencia de los malignos, que son de crecimiento infiltrante, exofítico, terebrante y fagedénico. Estos términos no los voy a explicar porque estos términos ustedes ya lo conocen de semiología. Los tumores benignos no van a afectar a los tejidos vecinos. En cambio, los malignos sí van a afectar a los tejidos vecinos. ¿Cuál es el elemento distintivo que hace de que uno no lesione y el otro sí afecte a los tejidos vecinos? Los tumores benignos tienen una cápsula que los envuelve. Por lo tanto, crecen por expansión de esa cápsula y por la multiplicación de las células que están en la masa tumoral o en la masa neoplásica. A diferencia de los tumores malignos, que no tienen membrana, no tienen una cápsula que los envuelva. Por lo tanto, el crecimiento de las células se hace a expensas de la infiltración
de los tejidos vecinos. De esa forma afecta al tejido vecino. Los tumores benignos van a estar constituidos por células semejantes al tejido que le dio origen. Es decir, histopatológicamente no se van a notar muchas las diferencias o no van a existir muchas diferencias entre el tejido que le dio origen y la célula que se identifica con esa lesión benigna. Muy distinto a las aquellas que son, por ejemplo, las neoplasias malignas, donde van a estar constituidas por células que son diferentes al tejido de origen. Otra diferencia más es que los tumores benignos no dan metástasis. Es decir, tienen un crecimiento expansivo, van desplazando los tejidos sanos, a diferencia de los tumores malignos que van a dar metástasis. Van a crecer, van a infiltrar y al mismo tiempo van a dar metástasis porque ese crecimiento celular va a invadir ya sean vasos sanguíneos o vasos linfáticos y desde allí, a través del torrente linfático o sanguíneo, se van a trasladar a distancia. Las características respecto del tratamiento de los mismos dice que los tumores benignos pueden ser eliminados a expensas de un plano de clivaje de sus cápsulas o de su membrana que las envuelve y difícilmente recidivan. En cambio, los tumores malignos, al no tener cápsula que los envuelve, se tienen que eliminar con un margen de seguridad. Y si ese margen de seguridad no es cuidadoso, pueden recidivar. Otra característica diferencial entre tumores benignos y malignos es que los tumores benignos son móviles y encapsulados. Es decir, la misma cápsula que posee permite de que se pueda desplazar en el tejido en el cual se encuentra. A diferencia de los malignos, que al no tener cápsula y las células al infiltrarse en los tejidos vecinos, forma una masa única y no se puede movilizar porque está firmemente adherido. Y por último, el pronóstico de este tipo de neoplasias, se habla de que el pronóstico de las neoplasias benignas es bueno, muy distinto al pronóstico de las neoplasias malignas, que el pronóstico es malo. Y cuando hablamos de malo, hablamos de periodos de supervivencia, que lo vamos a hablar en detalle más adelante. El término carcinoma hace referencia al cáncer derivado de las células epiteliales. Habíamos hablado de que era un 90% de los cánceres son de origen epitelial. Así entendemos por cáncer a toda aquella neoplasia maligna que se desarrolla en la mucosa oral, específicamente en nuestro caso de cáncer bucal, que puede tener asiento en los labios, en las comisuras, en la mejilla, en piso de boca, en lengua, paladar duro, istmo de fauces. Esos son los elementos que nosotros podemos observar clínicamente, pero también van a tomar otros elementos, como por ejemplo hueso, como por ejemplo cartílago, pueden desarrollarse un carcinoma en seno maxilar, puede ser una lesión quística que posteriormente se convierta en un carcinoma. Es decir, las variedades de presentación son múltiples y pueden haber tantos tipos de cánceres o neoplasias malignas de acuerdo al tejido que le dio origen. Respecto de la epidemiología del cáncer oral, el cáncer de cabeza y cuello es el sexto cáncer más frecuente. Es el 3% de todos los cánceres que se localizan en la cavidad bucal. No obstante, existe una variabilidad geográfica con una mayor prevalencia en América del Sur, también en el sudeste asiático y sobre todo en la India, en la cual el cáncer oral representa el 40% de todos los tumores malignos de esa población. Y esto está referido básicamente a hábitos que desarrollan en estas regiones. El hábito del consumo de tabaco y de otras ciertas sustancias que se dan en la India, por ejemplo, hace de que este tipo de carcinoma sea muy elevado en su población. Recientemente se ha observado un aumento de la incidencia de la enfermedad en menores de 40 años, lo que podría estar asociado a una infección del virus del papiloma humano. Es decir, no solo son factores físicos los que pueden producir la instalación de un cáncer o la diferenciación de una célula normal a una célula carcinomatosa, sino también puede ser la acción de ciertos tipos de virus. Y específicamente lo que están en la actualidad afectando en un porcentaje muy elevado es el virus del HPV, para lo cual existen vacunas y procedimientos preventivos.
En referencia a la histología, el 90% de los carcinomas son del tipo de carcinoma oral de células escamosas. Y respecto a la supervivencia, que era otro punto que habíamos hablado, en el caso de los tumores malignos, o en el caso de las neoplasias malignas, o en el caso de los carcinomas, o en el caso de los sarcomas específicos, la supervivencia a los 5 años de detectada la lesión es del 40 al 56%, aunque puede variar según el tipo de cáncer y puede llegar a ser al 70% la supervivencia si el cáncer se ubica en el labio o puede bajar al 30% si se dan en otras localizaciones orales. Y entre las localizaciones orales, las que representan un mayor número de porcentaje de, eh, de incidencia y de compromiso, son las que se dan en los bordes linguales y en piso de boca. ¿Cuál es la razón? La razón es que en ese sector se presenta una amplia vascularización, ya sea sanguínea o linfática. Y ya vamos a ver en detalle cómo se produce ese mecanismo que después lleva a la difusión de las células carcinomatosas por un medio de un mecanismo que se llama metástasis. Bien. Una cosa que me olvidaba decirle, que hace un tiempo atrás la proporción de cáncer era de 3-1 en favor del hombre, pero en la actualidad ha bajado esa proporción, siendo de que de cada la proporción baja de 2-1, es decir, por cada 2 cánceres en el hombre se da un cáncer en el hombre. Respecto a la etiología del cáncer oral, bueno, la etiología es multifactorial, pero básicamente también podemos asumir de que la etiología es desconocida. Sin embargo, existen factores de riesgo que podrían actuar como agentes carcinogenéticos, favoreciendo el desarrollo de la enfermedad. Y entre ellos destacamos, por ejemplo, el tabaco, que es el principal factor de riesgo asociado al desarrollo de lesiones premalignas y del cáncer oral. Aclaremos que no solo el tabaco es productor de cáncer en boca, sino también un alto productor de cáncer a nivel de pulmón. 8 de cada 10 pacientes con cáncer oral son fumadores. Fíjense ustedes la injerencia que tiene el consumo de tabaco en todas las formas posibles, ya sea consumido en forma de cigarrillo, en forma de habano, en forma de puro, en forma de tabaco de mascar o tabaco en pipa, etc. Los componentes carcinogenéticos del tabaco son numerosos y entre ellos se citan, por ejemplo, hidrocarburos, aromáticos polinucleares, entre los más conocidos, siendo perjudiciales localmente y favoreciendo la absorción de otras sustancias que son carcinogenéticas. Hay una multitud de estudios transversales en los que se ha visto la asociación entre el tabaco y la aparición del cáncer oral. Entre los que se destacan los más importantes son los estudios longitudinales. Entiéndase que un estudio longitudinal es aquel que se hace en una franja de tiempo y generalmente los más provechosos son aquellos que tienen un tiempo de estudio de aproximadamente 10 o más años, en los cuales se pueden analizar la historia natural de las lesiones precancerosas en relación al consumo de tabaco, o bien confirmar el papel del tabaco como factor de riesgo de la malignización de lesiones orales. Y fíjense ustedes lo que le estoy hablando, la acción del tabaco para la aparición de lesiones o bien para la malignización de ciertas lesiones orales. Ustedes habrán escuchado hablar de lesiones premalignas o lesiones potencialmente malignas. Antiguamente se le denominaba también situaciones precancerosas o precáncer bucal. Y entre ellos tenemos una serie de factores, entre los cuales los más conocidos son, por ejemplo, la quelitis actínica, la úlcera traumática, el líquen atípico, la quelitis abrasiva, entre otros. Entonces, esos son estados, se consideraban como estados precancerosos, pero en definitiva son lesiones que pueden tener alguna transformación maligna. Pero esa lesión potencial se ve
incrementada a su vez por la acción del tabaco. Entonces, el tabaco actúa como lesión carcinogenética en tejido sano, pero también puede actuar potenciando aquellas lesiones orales, que son de conocimiento, como les dije, la úlcera traumática, la quilitis actínica, la quilitis abrasiva, entre otras. También, por ejemplo, el líquen atípico. Entre los autores se han observado, sí, distintos autores han observado una incidencia mayor y una evolución más agresiva de aquellas personas que tienen el hábito de fumar invertido. Es decir, es también un hábito de ciertas regiones de América del Sur, que ese hábito de fumar con el extremo encendido en el interior de la boca se llama candela para adentro. Y es una acción, es un hábito lesivo, donde además de los productos de la combustión del cigarrillo o del tabaco en este caso, se produce la acción del calor sobre las mucosas. Entonces, esa acción del hábito de fumar invertido o de candela para adentro, así se llama, candela para adentro, con un apóstrofe, es lo que ha potenciado la aparición del cáncer bucal. Y por otro lado, y antes de entrar en el segundo factor, que es el alcohol, está demostrado el efecto sinérgico que se da entre el tabaco y el alcohol. Por lo tanto, el alcohol consumido en sus diferentes formas, que el principio activo no es otra que el etanol puro por sí mismo, no es una sustancia carcinogenética. El alcohol como tal no es. Sin embargo, se asocia a situaciones carcinogénicas que actúan como desencadenantes. Así, por ejemplo, el alcohol produciría un efecto cáustico sobre las mucosas y ese efecto cáustico de las mucosas sería como un predisponente para que el tabaco y los productos de degradación y combustión del tabaco se potencien sobre esa mucosa que ya se encuentra debilitada como consecuencia de la acción tóxica del alcohol, como consecuencia del efecto cáustico del alcohol, aumentando de esa forma la permeabilidad de la mucosa y permitiendo el paso de agentes carcinógenos como el tabaco. Entonces, ¿cuáles pueden ser las lesiones que ustedes pueden detectar en boca que pueden estar producidas por el alcohol? Entre ellas pueden encontrar desprendimiento de epitelio, ulceraciones en la mucosa, gingivitis, petequias y algunas lesiones blancas. ¿Sí? Obviamente, entiéndase que las lesiones blancas no nos estamos refiriendo a las lesiones de pseudomembranas por cándida, sino son lesiones blancas donde esas lesiones blancas se caracterizan por tener una hiperkeratosis. Pues bien, se ha investigado la asociación entre el tabaco y entre el cáncer oral y el uso de enjuagues orales también con alto contenido de alcohol, basándose en la hipótesis de la permanencia del alcohol en contacto con la mucosa oral. Y fíjense que lo que le estoy diciendo, la asociación entre el cáncer oral y el uso de enjuagues orales con alto contenido de alcohol. Si bien es cierto que es una hipótesis, pero ¿por qué ese alcohol no actuaría de la misma forma que el etanol, produciendo una lesión a nivel de las mucosas? Esto simplemente es un llamado de atención para cuando ustedes indiquen colutorios al paciente. Y si ese colutorio tiene alcohol, puede producir lesiones sobre las mucosas y al mismo tiempo favorecer una acción combinada con el tabaco. Respecto de la dieta, que es el punto siguiente, algunos nutrientes y hábitos alimenticios van a estar asociados al desarrollo de muchas enfermedades del cáncer oral. Por ejemplo, las grasas, en el caso del cáncer bucal, no tiene una correspondencia directa. Sí lo hace a nivel de otros sectores del organismo. Por ejemplo, altos consumos de grasa pueden producir como una predisposición mayor a que se dé cáncer en intestino, en páncreas o en hígado. Las frutas, si bien es cierto, no van a favorecer la aparición del cáncer, pero sí van a jugar en contra por el efecto antioxidante que tienen. Y va a ser un protector contra el cáncer oral, porque va a producir una afectación directa sobre las mucosas, las cuales se van a estar protegidas por esa acción antioxidante que tiene las frutas y algunas verduras.
Si mal no recuerdo, la sustancia en relación a las frutas y que tienen una acción, que tienen una acción benéfica se llama licopeno. Búsquenlo, por favor, licopeno. Luego viene, también dentro de la dieta, el consumo excesivo de carnes rojas y fritas. Estas también tienen una acción más bien a nivel de intestino, pero si esas carnes rojas fritas o cocinadas con condimentos picantes, el aderezo picante es lo que se supone también afecta a nivel de la mucosa bucal. Otro punto a tener en cuenta es la inmunosupresión, y eso es básicamente lo que está asociado a pacientes inmunosuprimidos, como el caso de los pacientes con HIV. Factores dentales. Este es un punto importantísimo y este comprende ya directamente nuestro accionar. Los factores dentales se refiere a elementos dentarios naturales o artificiales que puedan tener bordes filosos, bordes agudos, bordes cortantes, que pueda producir una úlcera a nivel de las mucosas, y la úlcera traumática es considerada como la primera transformación del epitelio y la que está en primer lugar como consecuencia, como posible o como potencial lesión maligna. De todas las lesiones potencialmente malignas, se encuentra en primer orden la úlcera traumática, y específicamente en los bordes linguales. Y básicamente están producidos por dientes mal pulidos, bordes filosos, ya sean dientes naturales o protéticos. De allí la importancia que nosotros tenemos que dar un buen acabado a las restauraciones, ya sean de operatoria o restauraciones protéticas. Infecciones. En el caso particular de las infecciones, vamos a referirnos a la infección por el papiloma virus, el papiloma humano, ¿sí? Que si bien es cierto, da lesiones a nivel de genitales y puede tener transformación maligna, también tiene una afectación a nivel de la cavidad bucal. No es la única infección, porque existen otras entidades patológicas donde el agente infectante no es no son más que microorganismos, son bacterias, pero por la gran concentración de bacterias, eso puede llevar a la instalación de un cáncer al cabo de muchos años. Y ustedes habrán escuchado hablar ya en teóricos anteriores la keilitis apostematosa de Goldman, que es de todas las keilitis supuradas, es la única que puede dar una transformación maligna. Por lo tanto, ese tipo de patología la podemos incluir dentro de las infecciones. Seguido a eso tenemos las radiaciones. Pues bien, ¿de qué radiaciones nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo de radiaciones naturales y radiaciones artificiales. La radiación natural es aquella que es como consecuencia de la exposición al sol, ya sea por hábito o por cuestiones ocupacionales o laborales, lo que lleva a situaciones que pueden dar estadios de potencial transformación maligna, como por ejemplo la keilitis actínica, que además produce, entre otras cosas, envejecimiento de piel y se da el incremento de la potencialidad de la transformación maligna. También dentro de las radiaciones, pero ya en este caso radiaciones artificiales producidas por aparatos desarrollados por el hombre y acción ejercida sobre el organismo humano, tenemos los rayos X, que ustedes están sabiendo perfectamente por radiología el efecto nocivo que puede presentar a nivel del organismo. Otro elemento a tener en cuenta son factores socioeconómicos y ocupacionales. Es decir, muchas veces muchas condiciones socioeconómicas o laborales hacen de que el sujeto se encuentre en contacto con ciertos componentes que tienen un alto porcentaje de ser inductivos a la transformación maligna. Por ejemplo, materiales fluorescentes o, por ejemplo, trabajadores en las imprentas
que manipulan alcoholes, o también aquellos trabajadores de la rama textil, entre otros. Y por último tenemos la genética, que se observa una predisposición asociada. Es decir, todo aquel que habla de genética, si existe en los familiares alguien que haya tenido cáncer o tuvo cáncer, existe un porcentaje más elevado de repitencia de esa neoplasia a nivel de otros familiares. ¿Sí? Entonces se habla de una predisposición asociada a los genes. También pueden estar asociadas a las mutaciones, que no es otra cosa la que se instala en los síndromes, o bien al aumento directo de las mutaciones del ADN, que tienen una dificultad de metabolizar ciertos carcinogénicos, y eso es lo que lleva a la instalación posterior del cáncer. O bien alteraciones a nivel orgánico que no permiten una reparación adecuada del ADN cuando se ha dañado. Bien, esto es nada más que a título informativo. Pues bien, porque ustedes en la clínica lo que van a tener que buscar son manifestaciones clínicas, los que le va a hacer sospechar de que están en presencia de una lesión maligna. Ahora bien, abordando el tema, vamos a ver que las neoplasias malignas derivadas del epitelio son varias, pero hay una que es la más importante de todas por el alto porcentaje de presentación. Entonces, de todos los carcinomas que se dan en boca y todas ellas derivadas del epitelio, la que se encuentra en primer lugar y la que describiremos más adelante no es otra que el carcinoma oral de células escamosas o epidermoide. Le sigue, fíjense ustedes, esta ocupa el 90% y todas las otras restantes se ubican en el 10% restante. Fíjense la desproporción que existe o la alta incidencia, si lo quieren decir de otra forma, de las células del carcinoma oral de células escamosas o epidermoide. El que le sigue, el carcinoma verrucoso, después el carcinoma de células fusiformes, también el melanoma, que es considerado el carcinoma con mayor residuancia y con menos probabilidad de sobrevida. Se considera el más maligno de todos. Luego tenemos el adenocarcinoma, o carcinoma mucoepidermoide, que como su nombre lo indica, toma como base glándulas salivales, y generalmente son glándulas salivales accesorias, a partir de la cual se genera un carcinoma. Y se llama adenocarcinoma porque es la adeno, hace referencia a una glándula, y carcinoma por las características de la célula. Y mucoepidermoide porque en su formación y en la producción hay moco, en cierta medida en ese tipo de adenocarcinoma. Y luego tenemos el carcinoma vasocelular, que es el único que desentona con todos los anteriores, porque este carcinoma vasocelular muy raro se da en boca, porque más bien es una transformación maligna de células basales y que tiene la característica de ser el único carcinoma que no da metástasis. O sea, si ustedes le preguntan, ¿conoces algún carcinoma que no dé metástasis? Sí, el carcinoma vasocelular. El carcinoma vasocelular es un carcinoma infiltrante local y destructor local. La única ventaja que le ofrece al paciente que lo padece es que no da metástasis, a diferencia de los anteriores. Ahora bien, vamos a hacer una descripción muy breve de cada una de estas, ¿sí? Tenemos entonces que el carcinoma oral de células escamosas o epidermoides es el cáncer que comienza en las células escamosas, encontrándose estas en piel, el revestimiento de órganos huecos del cuerpo, el pasaje del tracto respiratorio y digestivo. Supone el 4% de todos los cánceres del organismo. Es decir, de cada 100 cánceres que se da en el cuerpo, 4 corresponden a este tipo de tumor, al carcinoma oral de células escamosas. Y a su vez representa, como ya lo dijimos anteriormente, el 90% de todos los cánceres bucales. El que le sigue, el carcinoma verrucoso, consiste en un carcinoma epidermoide, descrito aparte por tener un comportamiento distinto, que posee un menor grado de malignidad y tiene un crecimiento lento
y este no es invasivo. El carcinoma de células fusiformes comprende un tumor que se lo denomina bimórfico, porque muestra en la superficie focos de carcinoma epidermoide y en la profundidad son células fusiformes. Es decir, más bien ya es la descripción que le estoy dando, ya es más una descripción histopatológica. El melanoma, que es el carcinoma que sigue, es una neoplasia de melanocitos de alto grado de malignidad, como le había dicho, y es un proceso bastante frecuente, pero importante. ¿Mm? Perdón, es poco frecuente, pero sí es muy importante cuando se instala, ya que puede pasar desapercibido porque se lo confunde con pigmentaciones propias de la boca. Por ejemplo, las manchas melánicas raciales. En algunos casos se confunden manchas melánicas raciales con melanomas. Y da la casualidad que un melanoma, una vez descubierto, el tiempo de sobrevida que tiene el paciente es muy poco. Y por último, tenemos estos otros dos, que es el adenocarcinoma o carcinoma mucoepidermoide, que es un cáncer que afecta a las glándulas salivales, como le había dicho, y el último de todo, que es el vasocelular, que es que se produce en las capas más profundas del epitelio, por eso vasocelular, y sobre todo en áreas que se encuentran expuestas al sol. Por eso, haciendo más amplia ya la descripción, ¿qué sujetos son los que tienen mayor predisposición a tener un cáncer vasocelular? Aquellas personas de tez blanca, de ojos claros, que están expuestos muchas horas a la luz del sol, generalmente son personas trabajadores rurales, ¿no es cierto? Entonces el sol, por esa actividad actínica que tiene, produce esos cambios a nivel de la basal del epitelio, generando este tipo de neoplasias, este tipo de neoplasias en los tejidos epidérmicos o en la piel que rodea la cavidad bucal. Luego existen otras neoplasias, pero ya derivadas del tejido conectivo. ¿Recuerdan ustedes cuando hicimos la descripción, ¿sí? Que le agregábamos el sufijo sarcoma? Entonces ahí tenemos fibrosarcoma o fibrosarcoma maligno, liposarcoma, angiosarcoma, neurosarcoma, rhabdomiosarcoma, leiomiosarcoma. Rhabdo o leio depende si se trata de músculo estriado o músculo liso respectivamente. Pero estos son menores, es decir, estos son de baja incidencia, ¿sí? Por ejemplo, el fibrosarcoma es un tumor derivado de los fibroblastos. El fibrohistiocitoma maligno está derivado de fibroblastos y de histocitos malignos. El liposarcoma, derivado de adipocitos. El angiosarcoma, su origen lo tienen en las células epiteliales de los vasos sanguíneos y vasos linfáticos. El neurosarcoma deriva de la cubierta que tienen los nervios periféricos. Ustedes saben que los nervios es un axón y sobre él se envuelve a modo a modo de pliegue, se enrolla sobre él una célula que es la célula nerviosa que le hace una envoltura como un aislamiento al nervio. Pues esa estructura nerviosa, esa célula, es la que degenera en un cáncer. Luego tenemos los rhabdomiosarcomas y los leomiosarcomas, que no es otra cosa que tumores malignos derivados del músculo estriado, que es el rhabdomiosarcoma, o del músculo liso, que es el leiomiosarcoma. Este leiomiosarcoma es muy común que se dé a nivel de útero, que son generalmente uno de los tumores malignos que se da con frecuencia a nivel del útero, que no es otra cosa que el músculo liso. Luego, el punto siguiente e importante a hablar es la metástasis, porque ese era otro punto en común que tienen todos los tumores malignos, a excepción del vaso celular, que era que no daba metástasis, que era infiltrante local y que era maligno local. Pero bien, ¿qué tenemos que decir nosotros de la metástasis? Sabemos que la metástasis no es otra cosa que la difusión de células del núcleo principal a través del torrente sanguíneo o a través del torrente linfático a otros órganos, distantes o no, y hacen una nueva colonia. Pues bien, es
poco frecuente encontrar la metástasis de un tumor fuera de la boca en boca. No sé si me explico. Por ejemplo, que un tumor se haya originado en páncreas, es muy difícil de que una metástasis de páncreas haga su colonización en mucosa bucal. Y fíjense que se habla de que solamente el 1% de las neoplasias malignas que están por fuera de la boca pueden hacer un asiento metastásico en mucosa oral. Pero, en mucosa oral el 1%, pero el 90% puede asentar en huesos maxilares. Y eso se debe a la vascularización nuevamente. Los huesos tienen muy buena vascularización. Y el 10% se ubican en otras partes del tejido blando. Y fíjense lo que dice al final, que dice que los tumores primarios, que son los que van a dar la metástasis para colonizar en otro lugar, pueden localizarse como tumor primario en pulmón, en riñón o en hígado. Y desde allí hacer una metástasis y colonizar en boca. Solo el 1% metastizan en la mucosa oral. Luego tenemos otro grupo, que son neoplasias del sistema inmune con afectación oral. Ustedes escucharon hablar del linfoma no-Hodgkin. Pues en este momento no lo vamos a hablar, simplemente lo vamos a mencionar, porque si bien es cierto, son muy poco frecuentes, eso no quiere decir que no se dé en boca. Entonces el linfoma no-Hodgkin es una neoplasia de los linfocitos y de los precursores de estos, es decir, de los blastos de los linfocitos, serían de los linfoblastos, porque el linfocito, como el término lo indica, es la célula madura, y el blasto es el precursor o la célula inmadura, la que se encuentra a nivel de los órganos linfáticos o a nivel de la médula. Y el otro elemento es el plasmocitoma o mieloma múltiple, que comprende una neoplasia maligna del tipo hematológica con proliferación de células plasmáticas y en algunos casos con afectación de la médula ósea, que es el elemento a partir del cual se generan estas células basales. El punto siguiente que quería conversarlo con ustedes es la angiogénesis y la metástasis. Están íntimamente relacionados. Pues bien, ¿cómo se entiende esto? La angiogénesis, una de las características esenciales en la formación de los tumores es la angiogénesis. Y es también muy importante en el desarrollo y reproducción y curación de estos. En las células normales, los vasos sanguíneos se encuentran en un estado de quietud. A eso se refiere quiescente. Y las células secretan bajos niveles de inducción y altos niveles de inhibición. ¿A qué se refieren bajos niveles de inducción? Inducción en cuanto a la multiplicación de las células y altos niveles de inhibición para que esas células se inhiban y no tengan un crecimiento descontrolado. En el caso de las células malignas sucede todo lo contrario. Hay baja inhibición y hay altos niveles de inducción. Por lo tanto, se produce una cantidad excesiva de células, una mitosis excesiva, y esas son capaces de producir angiogénesis, es decir, la producción de vasos, y al mismo tiempo está directamente producida con queratinocitos. Que recuerden ustedes que cuál era el tejido que mayor cantidad de cánceres produce, es el de las células escamosas. Y cuando hablamos de queratinocitos, estamos hablando de células escamosas. Se ha observado, por ende, que el número de metástasis que se desarrollan es directamente proporcional al número de células inyectadas intravascularmente. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la metástasis se hace a través del transporte vascular, ya sea sanguíneo o linfático? Entonces acá encaja esto que está escrito, que la metástasis se desarrolla directamente proporcional al número de células tumorales inyectadas intravascularmente. Y esos procesos de traslado va a depender de factores mecánicos y el secuestro capilar, obviamente la acción que tiene sobre la piel, sobre el vaso sanguíneo. Y hablan también algunos autores de lo que se llama como sit and seal,
que no es otra cosa que la semilla y el suelo. Esta metástasis no es otra cosa que una hipótesis muy cercana, no hace mucho tiempo, que fue promulgada ya por el 2003, donde habla que la metástasis tiene ciertos lugares donde, podríamos decirlo, se inserta mejor y desarrolla mejor, y es similar a la situación que se da entre la semilla y el tipo de suelo. Es decir, la semilla tirada al suelo depende del tipo del suelo para que la semilla crezca. Es decir, depende de la fertilidad de ese suelo. A eso se refiere esa teoría en la cual habla de mayor predisposición de instalación de lesiones metastásicas en otros tejidos. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico del cáncer oral? Y acá ya viene nuestra actividad en clínica. El pronóstico y la supervivencia del paciente, escuchen por favor, que el pronóstico de la lesión y la supervivencia consecuente del paciente cambia radicalmente ante un diagnóstico precoz. Es decir, cuanto más temprana es la detección de la lesión carcinomatosa, mayor probabilidades de eh, recuperarse de esa afectación tiene el paciente, menores van a ser los cambios producto de los tratamientos, es decir, menor va a ser la morbilidad y por lo tanto también se va a disminuir la mortalidad. No sé si ustedes escucharon hablar alguna vez de lo que es morbilidad y mortalidad. ¿Conocen esos términos? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor, se lo escucha. Bien. ¿Saben la diferencia entre morbilidad y mortalidad? Si no, les explico. No, ¿no podría explicar? Bueno, la mortalidad, como su nombre lo indica, no es otra cosa que la conclusión o óbito, o bien el óbito del órgano vivo, que sería la muerte del sujeto. En cambio, una morbilidad es una alteración que se produce en la anatomía y la función. Por ejemplo, si un paciente tiene una neoplasia maligna en el maxilar inferior, el tratamiento quirúrgico va a ser la propuesta de eliminación de medio maxilar con un margen de seguridad y ese tejido resultante que queda es el tejido que va a sufrir una morbilidad. El sujeto va a tener una morbilidad porque ha perdido medio maxilar inferior, que después se puede reconstituir por medios protéticos o de injerto, es otro tema, pero es una situación mórbida. Entonces, el cáncer oral, tomado a tiempo, se puede reducir la mortalidad e inclusive los cuadros de morbilidad. Pero para ello, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hacer una investigación clínica sistemática. Y cuando digo sistemática, quiere decir en todos los pacientes. Y esa revisión sistemática tiene que incrementarse en la medida en que el paciente tenga más años, porque la incidencia del cáncer comienza la incidencia alta a partir de los 40 años y se da como tope a los 60 años. Quiere decir que si ustedes tienen un paciente comprendido en ese rango etario, sí o sí tienen que hacer un examen de toda la cavidad bucal, al margen de lo que siempre se le indicó, que tienen que hacer un examen de toda la mucosa bucal, pero en el caso de pacientes con esa edad, ya se tiene que hacer un examen bucal en búsqueda de alteraciones que puedan estar asociadas a situaciones carcinogenéticas o a lesiones potencialmente malignas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer un examen del labio, el examen del aspecto interno labial, el examen de las cadenas ganglionares, la visión global, atendiendo todo el complejo gingival y del vestíbulo, el examen de la mucosa yugal, el suelo de boca, examen de la superficie ventral de la lengua. Para ello vamos a utilizar todos los elementos que tenemos a disposición, que son bajalenguas, espejos bucales, gasa para traccionar la lengua hacia los distintos lugares para poder observar. El paladar, específicamente, el paladar, la zona donde se encuentran las glándulas salivales accesorias, se deben retirar todas las estructuras protéticas, todas las prótesis removibles para poder observar
el sector donde se pone en contacto esa prótesis con la mucosa y qué cambios pueda presentar. También el velo del paladar y los pilares posteriores, por supuesto, o las tonsilas, y por último el examen de la orofaringe. Es decir, en todo paciente que tenga más de 40 años, que esté cercano a los 60 años, es conveniente examinar toda la boca y reportar cualquiera de las alteraciones que nosotros podamos encontrar. Bien, ¿qué aspectos clínicos podemos encontrar en la boca que nos hace sospechar de que estamos en presencia de una lesión que puede tener una vinculación con un cáncer? Por ejemplo, pérdida de pieza dentaria sin causas aparentes, dificultad o dolor al deglutir, dificultad para portar prótesis, bultos en el cuello. Bultos, entiéndase que son elevaciones, ¿sí? O bien estructuras redondeadas o alargadas que están en la profundidad que pueden tener o no movilidad. O bien la aparición de una úlcera que no cura. O la aparición de placas o lesiones de color blanco, por ejemplo, leucoplasia. O de color rojo, una eritroplasia. O la combinación de ambas, que no es otra cosa que la eritroleucoplasia. Cuando ustedes les va a llamar la atención si el paciente tiene una úlcera y estas son asintomáticas. Porque si tienen úlceras con algo de dolor, puede ser simplemente una úlcera. Pero si es una úlcera asintomática, es muy probable que ya sea un cáncer in situ. Por induración de los tejidos, porque esa induración se produce por la infiltración de las células carcinomatosas en los tejidos vecinos. Por afectación de los nervios, que lleva a parestesia de la lengua o el labio. O a crecimientos papilares, o al que el paciente tenga dificultades para abrir la boca. Es decir, pueden ser tumoraciones que se localicen a nivel de músculos o a nivel de articulación. Y el último punto, sospecharemos de una lesión pueda ser cáncer si persiste más de 3 semanas en la boca. Es decir, cualquier alteración que tenga más de 3 semanas, ustedes piensen de que puede ser una lesión potencialmente maligna o que ya sea un carcinoma. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas del cáncer oral? Y bueno, este cáncer oral se puede originar a partir del tejido sano o a partir de un estado precanceroso, que se llama, que en definitiva no es otra cosa que una displasia. Entonces, si se origina a partir de tejido sano, es lo que se conoce como de novo. Se produce a partir de un tejido sano, que no tenía ninguna alteración previa. O bien puede ser un estado precanceroso, que en la actualidad ya no se dice más estado precanceroso, se dice una lesión potencialmente maligna o un estado potencialmente maligno. Y entonces tenemos que aproximadamente el 50% de los carcinomas epidermoides se van a desarrollar sobre epitelio previamente alterado. De ahí la importancia de tener bien detectado las lesiones potencialmente malignas, porque fíjense que el 50% de los carcinomas epidermoides se desarrollan a partir de un epitelio previamente alterado. Ahora vamos a ver algunas imágenes de lesiones de carcinoma de células escamosas, que es la que se da en el 90% de los casos. Fíjense, localización, lengua, que es la más frecuente. También se dan labio, piso de boca, mucosa yugal en sí. Son lesiones destructivas, exofíticas, en el centro, deprimidas, y que son asintomáticas y pueden localizarse en cualquier sector de la boca. También se pueden dar en los labios, y cuando se da en los labios, esta generalmente tiene el antecedente de que ha tenido en ese lugar alguna lesión potencialmente maligna, denominada anteriormente como lesión precancerosa, que puede ser una quelitis, una leucoplasia, un líquen atípico, que eso ya lo vieron ustedes en lesiones potencialmente malignas. La localización, cuando se dan los labios, es de preferencia en el labio inferior por dos razones. Porque es el labio de mayor extensión y porque es el que se encuentra expuesto directamente a la acción de las noxas. Cuando se da en lengua, preferentemente se da en los bordes linguales y en la cara ventral.
El sexo de predominancia es el masculino, la raza la blanca, y las causas más comunes que llevan a este carcinoma escamoso en lengua es es la acción del tabaco o del alcohol, o peor aún, la combinación de ambos. El origen también pueden tener lesiones precancerosas, y acá viene una que habíamos hablado en relación a la estructura dentaria, que es la úlcera traumática. Yo le hablaba de dientes filosos o estructuras protéticas que se encuentran desadaptadas. O también lesiones que son potencialmente malignas, como la leucoplasia y los líquenes, específicamente los líquenes atípicos. Y la localización, en el caso de que se da en la lengua, es de preferencia en el borde lingual y en la cara ventral. Otras características más, ¿sí? Estas lesiones carcinomatosas, por la alta incidencia de metástasis, los primeros ganglios que se afectan son los ganglios submaxilares, porque hacia allí discurre el sistema linfático. Entonces la metástasis coloniza en alguno de los ganglios linfáticos y produce adenopatías, fijan los ganglios a los tejidos profundos. Estos ganglios se vuelven inmóviles, y en las lesiones que se dan en boca, estas se manifiestan como erosiones, úlceras, también se dan queratosis. Este aspecto blanquecino no es otra cosa que queratosis, y úlcero de aspecto úlcero vegetante, es decir, combinan una zona de vegetación con otra zona de ulceración. La evolución en lengua es rápida. ¿Por qué es muy rápida en lengua? ¿Y por qué es muy peligrosa? Por la alta vascularización que presenta la lengua, ya sea sanguínea o linfática. Y por supuesto, las características clínicas que le confiere este tipo de alteraciones es dificultades para el habla y la alimentación y la masticación. En piso de boca, cuando se da, que también es muy frecuente y muy complejo por la vascularización, ya sea sanguínea o linfática, y los factores predisponentes siguen siendo los mismos. Fíjense, tabaco y alcohol o la combinación de ambos. Y el origen también puede ser a partir de lesiones precancerosas, leucoplasias, líquenes o bien lesiones traumáticas. Las manifestaciones clínicas, localización más bien en el sector anterior, ¿sí? En el sector anterior del piso de boca, y estas se van a presentar como lesiones blancas o rojas o como placas induradas. ¿Por qué decimos que se trata de una placa indurada? Porque no es otra cosa que un engrosamiento del epitelio que nosotros le cortamos en una gasa, y va a presentar que no se desprende y queda una superficie áspera. Por eso hablamos de esas lesiones que se dan en el piso de boca. También estas lesiones colocadas en el piso de boca tienen la característica de invadir el conducto de Wharton, que inmediatamente en ese sector tiene su desembocadura. Las encías, si se dan las encías en ese sector, obviamente que van a tomar las tablas linguales y van a ir acompañadas de adenopatías satélites como consecuencia de la metástasis ganglionares, y también se va a dar la hipertrofia de los ganglios submaxilares. Seguimos con las manifestaciones clínicas. ¿Y el paciente qué va a presentar? Va a presentar un dolor leve al inicio de la lesión, luego intenso espontáneo. Va a tener limitaciones en movimiento para hablar y masticar, se infecta con mucha facilidad, hay olor fétido, se pueden presentar hemorragias, y si está próximo al hueso, se puede producir una osteomielitis y también adenitis. Cuando se da en mucosa yugal, se da de preferencia en el sector posterior. Y también tiene como orígenes lesiones precancerosas. Básicamente, las lesiones precancerosas o potencialmente malignas que se dan en la mucosa yugal en el sector posterior, hablamos de líquenes atípicos. Y son ellas las que pueden ser origen de un carcinoma endocardial. También se acompaña de adenopatías. Estas adenopatías son tempranas. Y el pronóstico de este tipo de lesiones es muy severo. En encías también se pueden dar. Es muy baja la frecuencia que se da a nivel de encía, pero cuando se da, estas están relacionadas con prótesis mal desadaptadas. De ahí la importancia de que cuando se hace el examen del paciente y el paciente porta prótesis, se debe examinar con mayor atención la zona de contacto de la mucosa con la prótesis. También se pueden dar por el hábito de colocar sustancias en la boca, que es, por ejemplo, el bolo de coca que utilizan los norteños, ¿sí? Que tienen el hábito de tener un bolo de coca, de la hoja de coca, y eso hacen, mascan constantemente, y eso es lo que le da una sensación como que están despiertos,
y compensan el apunamiento y la baja de oxígeno de la zona de la puna y demás. Y el sitio más afectado, en el caso de las encías, es el que está en relación a las mandíbulas. En el paladar, habíamos hablado que las lesiones en paladar estaban más bien relacionadas ya a adenocarcinomas. Es decir, son lesiones que están en relación a glándulas salivales accesorias. ¿Sí? Entonces, acá también existen lesiones úlcerovegetantes que se van a dar en velo del paladar, van a invadir senos maxilares, van a comprometer hueso, pero en estos casos el pronóstico es mejor, perdón, que en el inferior, porque hay menos vascularización. Y también va a haber menos compromiso glandular. El, el tratamiento que se propone para todo tipo de carcinoma es múltiple. Puede ser radioterapia, quimioterapia o quirúrgico. Estos tratamientos los da el especialista y lo da luego de ateneos donde se estilan plantear los casos y allí los más conocedores de estas ramas proponen la terapéutica y proponen la medicación que se va a dar. Básicamente, la actividad quirúrgica es de resección con margen de seguridad y la quimioterapia es la administración de esta sustancia para disminuir el tumor y poder resecarlo quirúrgicamente. El pronóstico en todos los casos es severo por el grado de compromiso que pueda tener. Y la supervivencia va a depender del momento en el que se detectó la lesión, si se detectó en forma precoz, las probabilidades de sobrevida son mayores, y va a depender si hizo o no metástasis todavía, y si la metástasis, ¿dónde la hizo? Entonces, todos estos factores van a interferir en la evolución posterior. Ahora bien, en el caso de los tumores, yo quiero que ustedes fijen esta palabra que se llama estadiaje. Es decir, no es otra cosa que un sistema de estadios que fue propuesto ya por 1941 por Pierre Dunod, donde catalogaba a los distintos tumores de acuerdo a factores. Por ejemplo, los elementos que van a tener en cuenta, va a tener la letra T, que va a estar en relación al tamaño del tumor o al tamaño del cáncer. Por ejemplo, TX, el tumor primario no puede ser evaluado porque no se lo localiza clínicamente. T0, no hay evidencia de un tumor primario, puede ser de ubicación profunda. TIS, se refiere a un carcinoma in situ. T1 es un tumor o una neoplasia de 2 centímetros de tamaño o menor. T2 está entre 2 y 4 centímetros. T3, un tumor mayor a 4 centímetros. T4 invade a otras estructuras ya vecinas como hueso cortical, seno maxilar, piel, músculo tiroideo, etc. El otro punto a considerar es la N, que se refiere a ganglios linfáticos regionales. NX hace referencia a que los ganglios linfáticos regionales no pueden ser evaluados por la profundidad en la que se encuentran. O N0, que no hay evidencia de un tumor primario. N1 ya habla de una metástasis a nivel de un solo nódulo linfático ipsilateral o unilateral de 3 centímetros o menor. Fíjense ustedes que N2 ya habla de un nivel de un solo nódulo linfático, pero ya el tamaño va a 6 centímetros de tamaño. Y hay metástasis en múltiples nódulos linfáticos de un lado, ipsilaterales, no mayores de 6 centímetros. Y metástasis a nivel de nódulo linfático. Y el N3, que es una metástasis en un nódulo linfático mayor de 6 centímetros. Ese es el punto N. Y después tenemos el punto M, que es la metástasis. M0 no hay metástasis y M1 sí hay metástasis. Bien. Ahora corresponde hablar de la prevención. ¿Y quiénes son los responsables de la prevención del cáncer oral? Pues los odontólogos. Nosotros somos los responsables.
y tenemos que hacer exámenes exhaustivos en pacientes con más de 60 años de edad por los factores de riesgo que habíamos hablado anteriormente y todas esas alteraciones que son potencialmente malignas o más aún en aquellos sujetos de esa edad que consuman alcohol y tabaco de modo regular. El pronóstico. Los pacientes con cáncer oral tienen muchas probabilidades de padecer otro cáncer y que puede darse en un lapso de 5 a 10 años del primero. La supervivencia está directamente relacionada con el estadio en el que se diagnostique el tumor o la lesión, así como la prevención y el diagnóstico. Por eso lo que yo le decía hoy, cuanto más pronto es el diagnóstico, más pronto va a ser el tratamiento y mejor va a ser la recuperación. Hay que tener en cuenta otro punto, que la presencia o ausencia de metástasis en los nódulos linfáticos cervicales es un factor pronóstico importante, sobre todo para los pacientes con carcinoma oral de células escamosas. La presencia habla de un pronóstico malo y la ausencia habla de un pronóstico mejor o no tan grave. En el caso de pacientes que han padecido cáncer oral, tienen un 15% de probabilidad de producir un segundo tumor primario. ¿Recuerda que habíamos hablado en el primer punto que hablaba de 5, que se puede dar entre 5 y 10 años? Se puede dar una segunda variante. Pero a su vez, en estos casos, el 15% de aquellos que ya tuvieron un carcinoma en boca tienen la posibilidad de tener un segundo en cabeza y cuello o laringe. Y por último, el control de los factores de riesgo tras ser tratado de cáncer oral es vital importancia, ya que aquellos pacientes que continúan fumando, o continúan tomando alcohol o continúan con sus hábitos lesivos después de un tratamiento, tienen una alta probabilidad de desarrollar un nuevo tumor, sobre todo en el tracto aerodigestivo, es decir, en el tracto aeropulmonar o en esófago y en estómago. Y ahora viene que esto es lo último, que quisiera que ustedes lo anoten aparte, porque es lo que van a tener en cuenta antes la sospecha de un paciente con una lesión maligna o potencialmente maligna. A nivel general, heridas que no cicatrizan, afonía o tos persistente, nódulos en cualquier parte de la cara, hemorragias sin causas aparentes, dificultad para tragar y pérdida injustificada de peso progresivo. Eso a nivel general. Es decir, a nivel general el paciente ingresa y ustedes pueden notar algunas de esas anormalidades que le hace llamar la atención. Y a nivel bucal les tiene que llamar la atención la presencia de lesiones rojas o blancas, heridas que no curan en 7 a 10 días, cuando se da movilidad dentaria sin causa aparente o reducción de la movilidad lingual sin causa aparente, cuando se dan sectores de anestesia y parestesia en boca que no guardan relación con un anestésico o ni con ningún procedimiento, cuando se da asimetría facial, cuando se presentan adenopatías indoloras fijas o móviles, porque la adenopatía, cuando es colonizada por una metástasis, primero es fija y luego, cuando la célula carcinomatosa supera los límites del ganglio, se vuelve inmóvil, ¿sí? Entonces, cuando la célula carcinomatosa está dentro del ganglio linfático, este se puede mover. Cuando las células superan los límites del ganglio, se vuelven fijas y ahí se adhieren a los planos profundos. También cuando hay crecimiento de tejidos localizados, o bien cuando un paciente manifiesta que tiene una desadaptación protética muy rápida. Porque si bien es cierto de que todas las prótesis, con el paso del tiempo y con el uso, se pueden desadaptar, ¿sí? Pero en este caso, esta desadaptación es mucho más rápida. Bien, esta es la bibliografía, la que pueden consultar. Y quisiera saber si tienen alguna cuestión, y si no, damos por terminado el teórico oral.
Les escuche. No, Doc, se entendió todo bien. Bueno, perfecto. Finalizamos entonces. Hasta Doctor, pronto. ¿Sí? doctor. ¿Sí?